buenos días, amigos. Gracias por estar en una entrega más de su programa Agenda Económica. Los domingos de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN. Luis Manuel Piantini Muni, un servidor Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo esta hora con Joel Santo, vicepresidente o presidente, ahora no recuerdo el título bien de Joel, de AFP Reserva. Pero con Joel también vamos a hablar de turismo porque él es también asesor en materia de turismo del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y pertenece al Gabinete de Turismo. Buenos días, Joel. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes en este programa una vez más. Pues siempre presto para conversar sobre los temas de importancia económica y del turismo, por supuesto. Joel, la posición es presidente de AFP Reserva. La posición descrita es gerente general de AFP Reservas, pero general. Pues además pues sigo llevando con socios la que es mi empresa turística. Sí, claro. Y claro. Obviamente sí asesor del presidente en materia turística. Sí. Bueno, Joel, Luis Manuel siempre le gusta dar los buenos días, pero Luis Manuel. Bueno. ¿Está entretenido tú? No. Okay. Sí, muy buenos días, Ezequiel, muy buenos días, Joel, muy buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga en este hermoso domingo. Joel, todavía se sigue hablando de devolución de fondos, todavía sigue la gente diciendo, mucha gente ha comprado la idea de que sí, que es bueno que le devuelvan el 30%, porque al final esos fondos no dan para nada. Hemos visto a muchos economistas, Jaime Aristecudera, Andy Dawaji y otros economistas defendiendo que eso no debería ser, que eso no es posible. Por nuestra parte, Luis Manuel y yo, un servidor, hemos dicho también que eso no debería ser, que eso no le conviene a los empleadores, a los empleados o a los dueños de los fondos, como son así. Diego, quiero agregarte que fuimos de los primeros que hablamos de eso. Correctamente. Entonces, hace como 8 meses. Háblanos, y que se sepa claro que tú no lo estás haciendo simplemente porque eres gerente general de AFP Reserva, sino porque tú tienes un criterio claro de por qué no es conveniente devolver el 30%, ni siquiera ningún fondo, y además danos la bonanza de los fondos. O sea, háblanos de tu posición sobre la bonanza de los fondos. Sí, mira, yo creo que hay dos tipos de razones por las cuales el 30% no procede. Hay razones de tipo económico y también hay razones que van directamente a los afiliados. Yo creo que las razones de tipo económico se han explicado bastante. Comenzando, yo creo que hay una razón de relatividad, es decir, los que hablan a favor del 30% nunca han puesto esta situación en términos relativos a la economía. Los 707,000 millones de pesos que van creciendo, que están en los fondos de pensiones, si se habla del famoso 30%, estamos hablando de casi 300,000 millones de pesos. Pero nadie ha explicado cómo entrarían esos 300,000 millones de pesos a la economía dominicana. Y un elemento relativo es con qué lo comparamos. ¿Cuál es el circulante? ¿Cuál es el M1 de la economía dominicana? El M1 de la economía dominicana son alrededor de unos 550,000 millones de pesos. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿cómo le vamos a inyectar casi 300,000 millones de pesos a una economía cuyo circulante es de 550,000 millones? Es decir, hay una total desproporción que lamentablemente no se ha explicado. Además de esto, claramente, ¿qué pasaría con eso? La respuesta es muy simple. Y yo digo que no, me gusta ponerlo en términos muy simples, y es que nos remontaríamos al siglo XIX. Y la gente me dice, ¿pero por qué al siglo XIX? Bueno, por una razón muy simple. Sería repetir en la forma que Buenaventura Báez le pagó a los tabaqueros en el siglo XIX. ¿Y cómo fue eso? El gobierno dominicano en el año 1857 tenía una deuda con los tabaqueros y porque le había comprado la cosecha del Cibao en ese tiempo. Y
emitió dinero sin respaldo y le pagó a los tabaqueros con ese dinero. Cuando los tabaqueros fueron a ver, se dieron cuenta que habían entregado su producción y que el dinero que tenía no valía nada. Al final de cuentas, los afiliados al sistema de seguridad social recibirían el 30%, pero el impacto que tendría esto sobre la economía haría que el otro 70% que tienen no valiera nada. En pocas palabras, les estarían pagando con sus propios recursos ese 30%. Entonces, eso es un negocio, como dicen, el negocio de capaperro para los afiliados. Sobre todo también, para responder tu pregunta, que tienen un portafolio, tienen unos fondos que le están dando un rendimiento importante. De hecho, el rendimiento es el mayor responsable de la constitución de esos fondos. En términos históricos, el 53% de esos fondos ha sido constituido por la rentabilidad. Pero para explicarlo de una manera más sencilla, yo le pregunto a una persona, una discusión cotidiana, porque la gente ahora me pregunta bastante sobre esto. Y este es el caso yo tengo dos casos, pero yo voy a poner el más simple. Una persona que tenía $1 millón en su cuenta. Todos los días lo chequea, lo cual es un primer indicio, señores. Las personas tienen la posibilidad, porque reciben su estado, porque reciben su información en su celular, de saber exactamente cuánto tiene. Bueno, yo tengo $1 millón. Y yo le pregunto a esa persona, dime una cosa, fulano, ¿cuánto tú has aportado de ese $1 millón? La persona sabe que yo le estoy haciendo una pregunta capciosa y le baja hasta un poco y dice, bueno, yo he puesto como $600,000 de ese $1 millón. Le digo, no, ¿tú sabes cuánto tú has puesto? Tú has puesto alrededor de $130,000 de ese $1 millón. ¿Cómo? Sí, tu aporte a ese $1 millón ha sido de $130,000. La otra diferencia te lo puso tu empleador, y la otra diferencia, el 53%, es decir, los $530,000 de ese $1 millón, te lo ha puesto la rentabilidad que ha generado esos recursos, porque esos recursos han sido constantemente invertidos en el mercado de valores. Entonces, tú quieres renunciar a una inversión de la cual tú has puesto $130,000 y hoy día tienes en tu cuenta de capitalización individual, que es tuya, que es patrimonial, que no es de más nadie, alrededor de $1 millón. Entonces yo pienso que la gente tiene que pensárselo bien, porque han rentado bien. La rentabilidad histórica es de alrededor del 11%, donde un inversionista pasivo puede generar ese tipo de rentabilidad. Porque también eso se dice, pero ¿qué hacen las AFP? Bueno, las AFP han puesto a ganar ese dinero, pero no solamente lo han hecho de manera pasiva, han estado constantemente en el mercado de valores comprando y vendiendo títulos. Aún han sido muchos de esos casos, porque también se dice, bueno, que han sido nada más, han invertido en el Banco Central y en Hacienda. Mayormente eso es correcto. Hoy día se ha venido diversificando, pero aún esos títulos del Banco Central y de Hacienda constantemente se están transando en el mercado, comprando y vendiéndose títulos y generando una rentabilidad adicional. El trading, es decir, el intercambio constante de títulos, ha sido una de las grandes formas en que se han generado ganancias de estos certificados. Y quiero recordarle, porque la gente cuando piensa en certificados de Hacienda y del Banco Central o en títulos, piensa que se trata de un solo título. Hay 83 diferentes denominaciones o series de títulos de Hacienda y del Banco Central, que son los que están actualmente transándose en el mercado, y que verdaderamente se crea una importante rotación por ello. Por eso es que las AFP son importantes, porque tienen el conocimiento, tienen el expertise, como se dice,
y equipos específicos y una gobernabilidad fuerte para transar esos títulos en el mercado y generar una rentabilidad profesional, lo cual de cierto sentido ha democratizado el acceso al mercado de valores, porque los trabajadores dominicanos participan en el mercado de valores. Y de más está decir que ya hay unos 80.000 millones de pesos que están invertidos en sectores productivos. Los trabajadores dominicanos tienen participación ya en más de 1.000 habitaciones hoteleras. Han participado también en instrumentos que han sido emitidos por empresas del sector eléctrico, empresas generadoras de electricidad limpia, como son lo que es la generación ya que no es por consumo, vamos a decir, de combustibles, en el sector de la metalurgia, en la minería. Es decir, están cada vez más teniendo una participación más activa en los sectores productivos. Y esos 80.000 pesos se han invertido en un periodo de 4 años, porque antes eso no existía. Y esa participación de más del 10% ya en los fondos, sin lugar a dudas, en los próximos 3 o 4 años, se va a convertir en una participación de cerca del 30%, porque el mercado de valores dominicano se ha ido desarrollando de la mano del desarrollo de los fondos de pensiones. Desde el punto de vista económico, debo decir que en un estudio que se realizó sobre el impacto de los fondos de pensiones en la economía, se ha llegado ya a la determinación de que en los últimos 10 años, el 1% del crecimiento económico o el crecimiento de la economía dominicana es explicado por el desarrollo de los fondos de pensiones. Es decir, si nuestra economía ha crecido en promedio algo más del 5%, el 20% de ese crecimiento o cerca del 20% es explicado por el desarrollo de los fondos de pensiones. Pero también uno tiene que explicar lo siguiente. En los últimos años se ha desarrollado un mercado de crédito de largo plazo. ¿A qué me refiero con mercado de crédito de largo plazo? Los individuos, los dominicanos, el dominicano común puede ir a adquirir una vivienda y recibir un financiamiento de 20 y de 30 años. Eso no existía hace 10 años. ¿Y con qué ha coincidido ese desarrollo de esos préstamos inmobiliarios por parte de las instituciones financieras? Porque tienen o reciben inversiones de largo plazo de los fondos de pensiones, que es lo que ha permitido lo que se llama realizar el calce. Es decir, tener recursos de largo plazo para poder prestarle al público a largo plazo. Y por eso usted ve que vamos a decir, el público está pudiendo acceder a esos préstamos de largo plazo, lo cual ha sido una ganancia importante para lo que es el dominicano, ese dominicano que está en búsqueda constante de adquirir una vivienda. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de aporte al crecimiento económico general con la diversificación. Estamos hablando de un desarrollo de crédito. Estamos hablando de un desarrollo del mercado de valores, que a su vez también genera crecimiento económico. Pero también estamos hablando de una rentabilidad importante para los afiliados. Déjenme decirle lo siguiente. En los últimos 10 años, el rendimiento de los fondos de pensiones dominicanos ha sido el más alto del mundo en términos reales, con un 7%, cuando lo analizamos o lo comparamos con todos los países no desarrollados, es decir, los países que no pertenecen a la llamada OECD. El rendimiento que está por encima del 7% en términos reales, es decir, deducido de inflación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la alternativa ante una situación como esta? Volver al sistema de reparto, volver a un sistema que está quebrado en la mayoría de los países del mundo y que asimismo fracasó en la República Dominicana.
por qué hemos tenido los lamentables ejemplos de los cañeros, por ejemplo, que se pasaron muchos años demandando pensiones del Estado Dominicano por recursos que les descontaron, sin saber ni siquiera qué dinero tenían? Era porque pertenecían a esos sistemas de reparto que algunos hoy tratan de revivir. Pero también, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de revivir el Banco de los Trabajadores. Estamos hablando de revivir esos sistemas que lamentablemente desaparecieron, o algunos que están vivos, pero que tienen deudas actuariales importantes, que no sabemos cómo van a poder responder a esas personas cuando se vengan a pensionar. ¿Dónde está la transparencia de todos esos esquemas de reparto? ¿Quién sabe cómo ha entrado en el dinero y quién tiene quién? Todo eso es desconocido. La gran ventaja del sistema de capitalización individual es que claramente todo el mundo sabe lo que tiene. Ahora bien, estamos de acuerdo con el hecho de que hay que seguirlo fortaleciendo con nuevas reformas, pero no quiere decir que debamos atacar a este sistema, sino que debemos tratar de ver cómo fortalecerlo para que las pensiones sean todavía más altas cuando la persona le llegue la edad de retiro. Bueno, ¿voy a decir algo? Sí. Muy interesante tu exposición, Joel. Sí, bastante. Eso quiere decir, lo que tú has dicho, es que de un peso que se coloca en una cuenta del fondo de pensiones, 13 centavos vienen de aporte del aportante, o sea, vamos, del empleado. Del posible pensionado. Del empleado. 53 de el rendimiento de eso y 34 del aporte del empleador. O sea, 13 del empleado, centavos, 34 centavos de empleador y 53 centavos de el rendimiento. Sí, a grandes rasgos es así. Sí, bueno, en términos históricos. Bueno, pues tú estás en una FP y tú sabes más o menos lo que es eso, ¿no? En términos marginales, Luis Manuel, es más alto. Por ejemplo, si tomamos el crecimiento de los fondos del año pasado, el 68% fue por rentabilidad, porque el número es cada vez mayor. 53 históricos, 68 de manera marginal. 68. Habría que calcular, pero bueno, vamos a quedarnos con lo que hay, ¿no? Si vamos a eso, realmente lo que al trabajador le toca de su aporte es un 13%. Así es. No los 210,000 que ellos aspiran de 700,000, sino lo que le tocaría serían 90,000. Y del rendimiento de los 530, lo que le toca serían 5,000. O sea, 95,000 en vez de 210,000. Pero no es eso. En el momento en que el trabajador diga, no, yo quiero mi dinero y denme mi dinero, el empleador va a decir, bueno, ya este contrato finiquitó. Exacto. Yo no voy a poner más de mi dinero porque eso sería como un aumento de salario. Exacto. Y eso no fue lo que convinimos con relación a la ley. Exacto. O sea que la ley se destruye. El contrato social que se hizo todos para esos tu recursos van a parar ¿a dónde? A los que lo aportaron. A los que lo apartaron. O sea que el trabajador se va a quedar sin un valor equivalente a casi 500,000 millones que hay ahí. Digo, sí, vamos a la justeza de lo que estamos hablando. Eso lo dije yo bien claro en un programa. Si vamos a devolver, entonces que se le devuelva al trabajador y que se le devuelva al empresario. Oh, sí, eso es. Y la proporcionalidad de cada cual en términos de rendimiento que se ha dado. Exacto. El empresario va a decir, no, quédate con ese dinero porque tiene buena rentabilidad. ¿Para qué la quiero yo? Ahora, hay elementos, Joel, que realmente es lo que tal vez incomodan un poco. Que es que yo tengo 1 millón de pesos y yo no voy a ver eso hasta dentro, qué sé yo, cuánto tiempo. Yo creo que hay que darle un caramelito y hay tanta necesidad en este país en términos de vivienda que se puede flexibilizar de eso y a los aportantes
por lo menos permitirle que con esos aportes lo pongan como garantía cuando van a adquirir una vivienda propia, que es un activo ya ahí, parte de ese fondo. O sea, yo creo que hay que darle un poquito de flexibilidad a eso, en términos de que el aportante pueda beneficiarse. Y en economía como la nuestra, que hay tanta necesidad y donde la falta de vivienda es tan grande, falta de vivienda, adquisición de plantas, cuestiones que mejoren, ¿no? El nivel de vida del aportante. Creo que ese es un elemento importante. El otro elemento importante que hay que tratar... Sobre ese tema, sí, el 65% de los aportantes o de lo que van a ser beneficiados en el fondo pensional ganan por debajo del salario, ganan el salario mínimo. Sí. El 65%. Sí, bueno, pero ahí hay que... O sea, que no creas que tampoco tiene mucho fondo para lo que tú quieres. No, pero espérate, hay que buscarle la vuelta también a esa gente para que tenga una vivienda. Pero para que lo sepas, ¿no? Que haya un programa, un PPA para los... Está bien, pero es para que tu idea, sí, que es buena, se sepa, sí, que el 65% gana en el sueldo mínimo. Pero no lo hundamos, vamos a rescatarlo un poco, ¿tú entiendes? Y vamos a crear, que lo tomamos en cuenta, mecanismos que puedan aportar, ¿tú me entiendes? Lo otro es el elemento del aporte, que con un 8% y rendimiento, por más rendimiento que haya, no es verdad que tú vas a tener y que una pensión por encima de lo que te está dando ahora, que son un 45% más o menos, 40-45%. El aporte antes era un 12%. Yo no sé por qué se bajó a un 8%. Si ese aporte se sube al 12%, entonces sí puedes esperar que haya pensiones. Es un 10. Es un 10. No, un 8 y pico. Bueno, pero ahorita sí, lo dirá Joel. 40. Ahorita lo dirá Joel. Entonces, ahora mismo es 8.40. Tú es 8.40. ¿Tú quieres que sea un 12 o un 15? Un 2, no 15. Con la ley laboral que 15 tenemos. no, tal vez un poco está alta, ¿tú entiendes? Escúchame, Joel, los empresarios de este país fueron engañados por los políticos, pero espérate, con esa ley, porque esa ley tenía que ir paralelo a resolver el problema del Código Laboral. Está bien. Si no se resuelve el Código Laboral, no se puede aportar un centavo más. Bueno, un centavo más. Lo que te digo es que hay que buscarle la vuelta. Y que ese aporte de 8 y pico suba al 12, como era antes. Pero que la vuelta sea así. Está bien, pero esa es las discusiones que tienen que haber, ¿tú me entiendes? No una serie de disparates que se están discutiendo en el Congreso, porque eso es lo que se discute en el Congreso. La capacidad de nosotros en el Congreso es lo que se está demostrando ahora. Los congresistas que hay que se van a llevar presos porque están metidos en narcotráfico. No, pero espérate, no metes ese tema ahí, no metes el tema ahí ahora. No, pero no te voy a meter ese tema. Lo que te digo es que tiene que elevarse la capacidad de discusión en el Congreso. Está bien, pero llevándonos de lo que dice Luis Manuel, es cierto, podemos llevar al 12, al 13, al 14, al 15%, pero resolviendo un problema del Código Laboral, porque los líderes sindicales de este país no comiencen a decir que no, que hay que mantener todavía la cesantía y el mismo código. No es así, no es así, porque reitero, voy a hacer la pausa, y antes de hacer la pausa lo voy a reiterar. Los empresarios de este país fueron engañados por los políticos que lo convencieron diciéndole, aprobemos la ley 8701 y luego vamos a resolver el problema del Código Laboral. Y tiene 20 años prometiéndose a los empresarios que se va a modificar el Código Laboral y no hay manera de hacerlo porque no es político para ellos, porque ellos quieren mantenerse en el poder. Así no es que se hace el asunto. El Código Laboral primero hay que cambiarlo ya y luego hablemos del 8701. Ningún empresario se puede dejar engañar de nuevo cuando vengan a decir que vamos a resolver el problema del 8701, vamos a resolver eso y después el Código Laboral. No, señor. Primero va el Código Laboral y luego viene el 8701. Vamos al corte. Seguimos con el programa Agenda Económica. Lo que pasa es que Luis Manuel me hizo una pregunta en la pausa y me confundió. Tú estás durmiendo todavía. Y me confundió, ¿no? Este sábado fue duro para ti. No crea. Disculpen, amigos. Joel, ¿tú tienes alguna opinión sobre la intervención de Luis Manuel? Rápidamente, corroborar con el hecho de... Lo primero es corroborar con Luis Manuel 100%
en el hecho de que la discusión de las pensiones está totalmente politizado, está totalmente carácter de objetividad. Los que se oponen al 30% no simplemente apelan a que vamos a decir, a engañar a las personas sobre la base de la venta del tabaco, con el ejemplo que puse al principio, y no utilizan ninguna cifra ni ningún elemento objetivo para plantear alternativas. Estoy de acuerdo con eso. Creo que las discusiones deberían ir en torno a mejorar el sistema. Puedo admitir claramente de que el sistema necesita mejoras. Luis Manuel mencionó algunas alternativas que son importantes de discusión. Mencionó el tema de la vivienda inicial. Creo que eso requiere de un análisis actuarial por las mismas razones que Ezequiel decía, para determinar verdaderamente si puede generar un impacto desde el punto de vista de a quienes se le estaría tratando de dirigir el tema, es decir, personas que tengan primera vivienda, pero concuerdo en que es un tema a analizar y discutir, ¿por qué no? Creo que sí que se puede discutir el tema de las cotizaciones. Hay que discutir también el hecho de darle salud a los pensionados, que es un tema que está ahora mismo ausente de discusión. Yo estoy sorprendido que nadie lo haya mencionado, pero hay que buscar la manera de darle salud a los pensionados, porque una vez se pensionan no tienen acceso a salud. Hay que pensar en el tema de las pensiones voluntarias. Hay que crear todas las facilidades para que las personas de manera voluntaria puedan incrementar sus pensiones, porque los mecanismos de inversión, como ya expliqué, son importantes. Y creo que las personas pueden multiplicar sus recursos invirtiendo de manera voluntaria. Creo que también es extremadamente importante seguir, que es un tema de discusión, cómo las AFP pueden mejorar también y trabajar e invertir más en darle servicio a los clientes, que es un tema en lo cual yo estoy involucrado ahora de manera directa. Pero yo creo que sin sonrojarse hay que hablar de cómo seguir mejorando esos aspectos, porque por ahí vienen las personas a pensionarse y hay que darle un servicio. Pero aquí todo es cortar, aquí todo es desmantelar, aquí todo es descabezar, en lugar de hacer propuestas propositivas. Otro tema importante que debe estar sobre el tapete, que nadie lo habla, es la edad de retiro. La edad de retiro en nuestro sistema de pensión es de 60 años, cuando la mayoría de los sistemas ya están en 65 y 67 años, aún los de reparto. La edad de retiro de los sistemas de pensiones dominicanos desde 60 años viene de 1948, cuando la esperanza de vida del dominicano era de 45 años. Hoy día la esperanza de vida del dominicano anda por los 73, 75 años. Ha crecido gracias, obviamente, a la mejora de la tecnología, la gente más saludable y todos estos aspectos. Ha mejorado 25 años. Y todavía estamos hablando de la misma edad de retiro. Entonces, obviamente no es que nos aumentemos 25 años, no podemos ir a los extremos, pero por lo menos hablar de incrementos que vayan entre los 62 a los 65 años, dependiendo de la cercanía que esté la persona a llegar a esa edad. Y creo que de esa manera se puede mejorar la llamada tasa de reemplazo, que es el porcentaje del último salario que recibiría la persona una vez se retira. Déjeme decirle algo, aún el sistema con todas las debilidades que tenemos, donde hay una falta de frecuencia importante, donde las personas aportan con salario mínimo o con salario muy bajo, el 40% de las personas que aportan al sistema lo hacen por debajo del salario mínimo. Oigan bien, el 40% de los aportantes lo hacen con salario por debajo del salario mínimo. El dato mío fue peor todavía. Entonces, lo que tú estás dando todavía es peor la situación. Sí, entonces aún con todos esos elementos, el sistema debidamente aplicado, las personas terminan con una tasa de reemplazo
cercana al 50%, pero la falta de frecuencia de aportes al sistema lo lleva al famoso 25 que usted ha escuchado. Pero el sistema, cuando opera de manera normal y regular, funciona adecuadamente. Un sistema de capitalización individual, y estas son cifras de la OECD, cuando supera el 40% es exitoso. Es decir, nuestro objetivo debe ser eliminar las distorsiones que se tienen para alcanzar ese 40%. Pero vuelvo y digo, el que aporta sus 360 cotizaciones, más del 90% del tiempo, su tasa de reemplazo con el sistema actual como está, supera el 45%. Bueno, ¿y qué iría primero de revisión, la 8701 o el Código Laboral? Es una excelente pregunta, Ezequiel, porque mira, la verdad es, en mi opinión, que la discusión debe ir en cierto sentido paralela por algunas de las razones que tú mismo expusiste. Es difícil abstraer una realidad de la otra. La realidad del sistema de pensiones dominicano tiene que ver, o sea, sus debilidades tienen que ver con las debilidades del mercado de trabajo dominicano. Y los mismos temas que hay que solucionar para incrementar lo que es esa tasa de reemplazo y mejorar las pensiones de las personas, tiene que ver con los elementos inherentes al mercado de trabajo, no tanto con las mismas debilidades del sistema. Claro, reitero, el sistema tiene que mejorar, pero necesitamos que el mercado de trabajo dominicano funcione mejor, que haya la posibilidad de integrar cada vez más personas de la informalidad a la formalidad. Y eso mejorará el sistema de pensiones dominicano. El mercado de trabajo dominicano tiene que facilitarse a la formalidad. De otra manera, no va a ser posible pues mejorar todos los aspectos que queremos pues claramente trabajar. Vamos a hablar de AFP Reserva. Tú tienes un año ya en el cargo, un año y algo. ¿Cuáles han sido los avances que ha logrado tu gestión para esa AFP? ¿Con cuántos afiliados recibiste? ¿Con cuánto estamos? ¿Qué parte del sector privado? ¿Qué parte son sector gubernamental? La relación que tú hablas de las pensiones con el problema que hay a nivel del mercado de trabajo. O sea, el problema del mercado formal y el problema del mercado informal. Tenemos un mercado informal de un 57%. Entonces, indiscutiblemente, mientras no se arregle el problema del mercado informal, aquí no hay código fiscal, tributario, aquí no hay nada de eso que pueda funcionar. No hay nada de eso, porque tú estás trabajando con menos del 50% de la economía, donde está cargando a ese menos 50% con el 100% de la economía, y eso no es posible. Eso mismo lo acabo de leer de una economista hablando, funcionaria pública en México, hablando de la reforma tributaria, de por qué no se daba en México la posibilidad de una reforma tributaria dicha por el propio gobierno, que era en base al problema que hay de que hay un mercado informal tanto como el de la República Dominicana. Entonces, hasta que no se estudie, hasta que no se sienta el sector público y el sector privado como se están sentando ahora para la reforma, para ver la forma de cómo se reduce el mercado informal, aquí no va a funcionar nada. De todas maneras, el mercado informal no se reduce tan fácil, lo que hay que organizarlo. Joel. Sí, mira, de acuerdo contigo, para dar un dato solamente, el sistema dominicano de la seguridad social tiene algo más de 4 millones de afiliados, pero cotizando en estos momentos. Es decir, esos 4.2 millones son las personas que en algún momento han cotizado al sistema, en algún momento. Y 2.6. En la actualidad tenemos 2.6. Cotizando 1.7 millones. 1.7, yo pensé que era 2.6. No, 1.7 millones. Y así no puede ser. Bajó algo con la pandemia, se ha recuperado algo. Y ahora mismo está en algo más de 1.7 millones. Entonces, definitivamente,
esa intermitencia es importante. Miren, del 100% de los afiliados, la mitad de los afiliados no ha cotizado ni siquiera la mitad del tiempo que ha estado presente como afiliado. Tenemos personas entrando y saliendo del sistema de manera constante y claramente, pues, eso es un problema, que al final la persona dice, no, pero es que la pensión que voy a recibir es muy baja. Y usted le pregunta, pero está bien, es el valor que usted tiene es bajo, pero ¿cuánto tiempo usted tuvo en el mercado de trabajo? Bueno, yo, desde que comenzó el sistema en el 2003, en estos 18 años, yo nada más he cotizado 8 años. Bueno, pero si usted nada más ha cotizado 8 años, usted tiene una cantidad de cotizaciones que obviamente no le va a permitir generar el dinero suficiente para retirarse. Entonces hay muchos detalles cuando usted oye a las personas hablando de estos temas que obviamente se explican mucho por esa intermitencia que tiene. Y también a veces usted le pregunta, bueno, ¿y con qué salario usted cotizaba? A muchas veces no lo saben, pero después cuando lo analizan ven que inclusive el salario que tenían estaba por debajo del salario, inclusive del salario mínimo. Entonces claramente ahí está un segundo problema que es importante. Mira, Ezequiel, pero para resumirte un poco el trabajo de AFP Reservas. En AFP Reservas nos hemos concentrado bastante en mejorar el servicio precisamente a los afiliados. Nuestro enfoque ha sido darle el servicio adecuado a los afiliados al sistema, porque también existe una equivocación en algo. Hay una demanda importante de servicio actualmente de los pensionados porque hay diferentes formas bajo la cual la persona puede interactuar con una AFP. Hay beneficiarios, por ejemplo, de ingreso tardío, que son personas que entraron al sistema con más de 45 años y sí tenían el derecho de recibir la totalidad de su fondo. Y ahí tú te vas a encontrar, por ejemplo, el caso de AFP Reserva durante la pandemia, porque usted tiene que quedar cesante para recibir la devolución de los fondos. Solamente AFP Reservas, en ese periodo, en el periodo de la pandemia, ha devuelto 4.000 millones de pesos por ese concepto. El sistema en su totalidad debe haber devuelto un estimado de algo más de 10.000 millones de pesos. Es decir, el sistema de pensiones funcionó claramente como si fuese un fase o ha funcionado como un fase durante este periodo de pandemia. Nosotros en AFP Reserva devolvimos 500 millones de pesos solo en un mes. 500 millones de pesos en un mes, que era un momento central de la pandemia. Es decir, que hay elementos importantes, mecanismos importantes que muchas veces no se mencionan, que tiene el mismo sistema de pensiones actual. Yo me reí el otro día por la propuesta de Bolivia, que mucha gente salió diciendo, no, que aquí hay que imitar lo que hace Bolivia. Lo que Bolivia está haciendo no es más que un esquema muy parecido a cómo funciona ese esquema de ingreso tardío. Yeah. Pero que la gente no quiere admitir muchos de los beneficios que tiene nuestro sistema de pensiones. Yeah. Hay otro elemento también, además de concentrarnos en el cliente. Bueno, tanto así, estamos abriendo 2 oficinas más de servicio, además de Santiago y Santo Domingo. Estaremos próximamente en Asua y estaremos en Verón para dar servicio al este y para dar servicio al sur. Estamos transformando completamente toda nuestra plataforma tecnológica. Las personas están ya viendo todos nuestros balances desde su celular. Inclusive pueden ver cuáles beneficios tienen acceso en estos momentos a hacer el cálculo de sus pensiones. Es decir, muchos elementos novedosos que son muy importantes para darle el servicio al cliente en lo que es la AFP. Es concentrarnos de manera directa en lo que es el servicio a nuestros clientes, bueno, de lo cual tenemos algo más de 500,000 de afiliados en estos momentos. Bueno, vamos a hacer la pausa y en el próximo segmento vamos a hablar de turismo contigo, Joel. Sí, no nos corten, amigos, quédense con nosotros.
Continuamos con el programa Agenda Económica. Joel, contigo vamos a hablar este segmento de turismo, pero Luis Manuel quiere hacerte una pregunta sobre pensiones. No, solamente, mira, la gente no se ha dado cuenta de la importancia que ha sido los fondos de pensiones, la acumulación de los fondos de pensiones en esta economía. Si nosotros hemos logrado estabilidad macroeconómica en República Dominicana durante los 15 años, más del 50% se lo debemos a los fondos de pensiones. Si nosotros estamos logrando, como decía Joel los otros días, hace un momento, obtener fondos prestables de largo plazo para dedicarlo a la vivienda y para dedicarlo a la industria, ha sido prácticamente por los fondos de pensiones, porque esos son los únicos, el único instrumento que ha generado ahorro de largo plazo en este país. El único instrumento, no hay otro instrumento que haya generado ahorro de largo plazo en este país. Ninguno, ¿eh? Y estamos hablando de un monto equivalente prácticamente al 15% del Producto Interno Bruto. La deuda externa dominicana estaría por las nubes. El crecimiento económico dominicano fuera la mitad de lo que ha sido. O sea, República Dominicana fuera otro país ahora mismo. Lo que tú has visto en términos urbanos en República Dominicana tal vez fuera un tercio o un cuarto menor a lo que hay ahora. Y quizás más. Mucho del progreso que se lo debemos a República Dominicana, se lo debemos a la existencia de los fondos de pensiones, porque esa estabilidad trae otros recursos, que es inversión extranjera. Si no hubiera habido estabilidad, no viene la inversión extranjera y no crece más la economía y hay la cantidad de proyectos que hay, tanto en el sector turístico como hay en el sector inmobiliario, como hay en el sector industrial, como hay en el comercio. Los fondos de pensiones privados han sido el elemento más importante, el instrumento más importante económico creado en el país en los últimos 20 años. Para que la gente sepa que si perdemos eso, vamos a perder la estabilidad macroeconómica en este país. Bien. Joel, Sí. nos quedan 7 minutos. Si tú quieres hablar algo más de pensiones, hablo, pero me gustaría que tú hicieras una posición ya amplia de turismo, ya sabiendo que hemos recibido 2.6 millones de turistas en 7 meses. Vamos a calcular una proyección de 5 meses más en el año, a ver más o menos cuántos turistas vamos a recibir, cómo ha sido el plan ejecutado por el gobierno, un plan macro, si ha sido, qué le ha faltado al plan, qué le podríamos tener y qué ha fallado, o sea, qué ha pasado con el turismo en República Dominicana. Sí, ya para terminar lo de pensiones en 30 segundos, solo también recordar que durante la pandemia los mecanismos de FASE, de PATI, esos mecanismos solidarios que se crearon, los fondos de pensiones financiaron con 40,000 millones de pesos esos programas. Es decir, que también sirvieron para mantener la estabilidad social del país cuando lo necesitaba. Eso a la gente también se le ha olvidado, los famosos 40,000 millones de pesos. Yendo al tema directo de el sector turístico dominicano, la verdad que ha tenido un desempeño exitoso en esta primera mitad del año, ya alcanzando la cifra como de 2,5 millones de turistas. Se esperan otros 2,5 millones de turistas el resto del año, es decir que pudiéramos concluir el año con algo más de 5 millones de turistas. La verdad que hay que recalcar el éxito del sector en una combinación de trabajo entre el sector privado y el sector público de la República Dominicana, que ha trabajado de manera conjunta con un involucramiento directo del presidente de la República en la gestión y claramente en combinación con el ministro de Turismo, el señor David Collado, que pues han trabajado con el sector privado todo lo que es el desarrollo de todas las políticas. También hay que destacar la labor de un gabinete de salud que formó el presidente, que también se ha encargado de balancear o lo que yo llamo esa fina línea entre el crecimiento o la reapertura del sector con el concepto de mantener unos protocolos y una línea
que envíe seguridad a los turistas para ir a los lugares turísticos, pero y también al mismo tiempo una seguridad de que el país podía rebasar la situación, vamos a decir, difícil en que el país se encontraba desde el punto de vista de la exposición al COVID-19. Todavía ese balance continúa presente, los protocolos continúan presentes, porque es fundamental también enviar ese mensaje. Tanto ha sido el caso de que podemos aplaudir hoy día de que el sector turístico en la República Dominicana ha sido mejorado en su categoría de observación en los Estados Unidos a una categoría 2, que prácticamente permite el libre viaje con muy pocas precauciones, cuando nuestros competidores del área y de la zona están enfrentando problemas porque están en categoría 4 y categoría 5. Es decir, es un espaldarazo a lo que es o lo que ha sido la gestión de la República Dominicana de su situación sanitaria. ¿Qué toca ahora al país hacer? Seguir avanzando en sus protocolos y seguir trabajando duro con lo que es su programa de mercadeo de la República Dominicana hacia los demás destinos, para también tratar de traer los turistas de los países que todavía están, vamos a decir, prácticamente o en cierres parciales o totales, lo que nos permitirá pues crecer y tener un 2022 exitoso. Y en el mediano plazo, continuar diversificando lo que es nuestro sector, continuar fortaleciendo nuestra oferta complementaria para que continúe la tendencia de que el turista dominicano continúe saliendo más de los hoteles y continúe visitando los atractivos que tiene la República Dominicana. Esa combinación de factores, junto con otros, lo que pasa es que hablar de turismo toma mucho más tiempo. Sí, pero dos pues cosas sin lugar a rápidas. dudas nos permitirá seguir siendo el destino por excelencia del Caribe. Sí, pero dos cosas rápidas, Joel. Una que tiene Luis Manuel ahí, yo la voy a asumir. El asunto de que Estados Unidos liberó, si se quiere, de categoría 4 a categoría 2 para fines de recomendación de que sus residentes o ciudadanos viajen a la República Dominicana. Y lo otro, ¿qué hará República Dominicana con el sargazo el año que viene? Porque será peor. Tenemos un minuto. Bueno, lo de categoría 2 ya lo hablé. Claramente eso es una gran ventaja para los visitantes a los Estados Unidos, porque obviamente le envía una señal de confianza a República Dominicana como destino turístico, sobre todo en un momento en el cual el 70% de los visitantes han sido de Estados Unidos. Lo del sargazo, eso es una tarea pendiente. Se tiene que continuar ese espíritu de colaboración entre el sector privado y sector público para encontrar una salida coyuntural, que prácticamente es el trabajo de la barrera, pues que permita también contener parcialmente el sargazo. La solución de mediano y largo plazo del sargazo va a requerir no solo el concurso de nuestro país, sino es un problema mundial que tienen que unirse todos los países para verdaderamente encontrar una solución a este problema de manera definitiva. Bueno, Joel, muchísimas gracias por participar en el programa. Esperamos tenerte pronto, en unas cuantas semanas adicionales. Te vamos a dar un descanso para luego retomar contigo, porque contigo se habla de temas muy importantes y el turismo, como tú dijiste, es mucho más amplio el tema. Lo que pasa es que el asunto de pensiones nos cogió mucho tiempo hoy y es importante también. Así que gracias y a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.